Y eso es. Y entonces podamos compartirla. Así que bueno, déjenme hacer un resumen de lo que ayer vimos. Ayer nos enfocamos básicamente en entender qué es la comunicación, por qué nos contamos ese cuento de que la comunicación es el problema. Y esto, bueno, tiene que ver con que muchas veces no sabemos especificar bien a bien qué es aquello que nosotros no dominamos, no tenemos mucha conciencia. Y entonces hay una serie de procesos a los que llamamos comunicación, que son los que nos fallan, ¿verdad? Y cuando no tenemos esas herramientas, como justo decía Mayra, me parece hace ratito, pues empezamos a tener conversaciones y son las más claras. Y cuando hay conversaciones que tienen propósitos pues, de enfrentar situaciones, de arreglar cosas importantes o simplemente de hacer ver algo pues, que no es agradable, se, se tornan difíciles estas conversaciones porque no hay una madurez en las personas y no tenemos habilidades para enfrentarlas. Esto es lo que son las conversaciones difíciles. Planteamos que el liderazgo es esa capacidad de transformar la visión en realidad, que por lo tanto necesitamos tener muy claro cuál es el propósito de cualquier comunicación que vayamos a tener. Cada persona sabe o tiene una serie de, de ideas acerca de lo que quiere. Todos tenemos un mapa, decimos nosotros, con el cual navegamos en la realidad. Y mientras más flexibles somos, más podemos tener información, podemos tomar mejores decisiones y generar mayor influencia. Y si nos equivocamos, pues simplemente tomar eso como aprendizaje, porque nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros más bien somos unos seres muy complejos que estamos cambiando momento a momento. Y acuérdate que pues cuando estamos comunicando, si lo que tú quieres decir no funciona, no llega el mensaje, pues intentemos otras opciones, porque Oye, al Iván, final del día todos hacemos lo mejor que podemos. Adelante, sí. ¿cómo es eso de que nosotros no somos lo que hacemos? Porque que vi una cara ahí de como medio confusión cuando mencionaste esa parte. ¿A qué te refieres? O sea, que nosotros no somos lo que hacemos y lo que yo hago soy yo, que soy auténticamente Luis. Mira, qué buena pregunta. Pero a ver, tú viste caras, pero levanten su manita. ¿Quién quiere saber sobre esa pregunta? A lo mejor nada más Luis. Mira, Luis es el único que levantó el dedito. O sí, Luis Montero otra vez. Tres Luises Monteros aquí. Ok, vamos a tocar este punto justamente en unos minutos, Luis. Vamos a Tan, tan, profundizar. tan, tan. No, no, no. Tú nos llevas así como que en unos minutos vamos a ver los temas y al final, Al final los vemos bueno, tarde, pero seguro. ok. Sí, sí. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta concepción que a veces tenemos de que somos lo que hacemos y vamos a ver por qué no nos conviene eh, tenerla, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de las habilidades básicas de comunicación, que de las que hablamos es de la escucha, esa escucha profunda, esa escucha que va al fondo de las cosas para generar entonces relaciones de confianza, de conexión, que le llamamos apoyo como una segunda habilidad. Hablamos de la indagación, de hacer preguntas, de evocar, de ayudar a las personas a entrar en distintos estados, porque eso va a ayudarnos a poder crear entornos donde las soluciones fluyan y bueno, de dar y de recibir retroalimentación sensorial. Hablamos que sensorial es algo que tenga un sustento, que se pueda ver, que se pueda escuchar, que tenga que ver con la realidad. Y bueno, cuando usamos estas habilidades, pues podemos generar entonces ya una mejor comprensión de nuestros interlocutores. También hablamos de tres procesos que hay que cuidar, que son la eliminación, la generalización y las distorsiones.
porque cuando conversamos, los usamos y son útiles, pero a veces, como nos ocultan información o nos engañamos con estos procesos, pueden ser obstáculos para, para una comunicación efectiva. También tocamos el tema de las emociones, qué son las emociones, qué son esos estados complejos. Hablamos de los estados tal cual, neurosemánticos, neurolingüísticos, y desde aquí vamos a empezar. De aquí vamos a ir a nuestros temas del día de hoy que tienen que ver con qué es aquello que debemos de hacer como líderes, cuáles son esas posturas, esos comportamientos para ser líderes asertivos. Obviamente vamos a hablar de la asertividad y de cuáles son esas claves para poder realmente tener un impacto como líderes. Vamos a hablar del rol del líder ante los conflictos y nos enfocaremos en cómo encararlos y en 4 pasos que involucra desactivar un conflicto. Por ahí es que estaremos transitando, así que cualquier duda, cualquier pregunta, pues adelante, es bienvenida. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación del día de hoy y recuerden que todo esto hay que empezar a aplicarlo, hay que enfocarnos en cómo lo vamos a llevar a nuestro trabajo. Cómo es que esto que vamos a hacer nos va a beneficiar a nivel personal, a nivel laboral, con la pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en fin, en todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, comencemos entonces retomando lo que hablamos de las emociones, que son estados sistémicos, o sea, es toda esta manera en la cual como seres humanos pensamos, sentimos y esto nos lleva a tener cierto comportamiento. Y los comportamientos son una expresión de quienes nosotros estamos siendo. Y por ahí va la respuesta a la pregunta que me hacía hace un momento Luis. Yo no soy mis comportamientos son un producto de muchos procesos que yo estoy viviendo, con los que interactuamos. Por eso decimos que no somos nuestros comportamientos, porque es muchísimo más complejo nuestra manera de, de experimentar el mundo los seres humanos. Así que bueno, tenemos entonces que nuestras emociones, pues muchas veces guían lo que hacemos y por eso han salido una serie de habilidades, una serie de disciplinas que nos ayudan a entender cada vez mejor cómo ayudarnos a ser mejores personas, mejores líderes. Y pues uno de los psicólogos que popularizó el concepto de la inteligencia emocional como capacidad de reconocer nuestras emociones para motivarnos a administrar esas emociones dentro de nosotros y con las demás personas fue Daniel Goleman. Daniel Goleman eh, plantea justamente que si nosotros no tenemos conciencia de nuestras emociones, si no, ni siquiera sabemos nombrarlas, si no nos percatamos que estamos bajo el influjo de ellas, pues no vamos a poder hacer gran cosa. Pero no solamente necesitamos saber cuáles son o cómo llamarles a las emociones, sino necesitamos saber qué quieren decir, qué nos dicen, cuál es su mensaje. ¿Y eso qué significa? Entender cuál es el razonamiento que está generando la emoción. O sea, algo interpretamos que pum, nos manda la emoción. Entonces, estas emociones, pues como son tan importantes, ya que nos guían en el comportamiento, ya que nos motivan o nos desmotivan, ya que nos permiten tener conexión con las personas, pues entonces es importante saber gestionarlas, saber también que las otras personas tienen emociones y que también las gestionan o no, y que es
fundamental para un líder saber de qué manera poder manejarse consigo, con sus emociones y con las de los demás. Así que bueno, eso nos lleva a tener una responsabilidad emocional para dominarnos, para ser realmente dueños de nuestros propios procesos. Y aunque estos procesos muchas veces son inconscientes, no los gobernamos, no nos lo sabemos, pues debemos de saber algo. Las emociones no son órdenes que tenemos que seguir. Ay, me enojé, tengo que golpear. Ay, me dijo algo triste, me voy a poner a llorar. O sea, no, las emociones simplemente como esa explosión sistémica de todo lo que nos está pasando, nos dan mensajes, son nuestros mensajeros de los procesos internos. Así que no tenemos que hacerle caso. Son falibles, además, pueden estar equivocadas en el sentido de que puedo ponerme a llorar porque una persona me dice que ya no, pues que ya no me quiere. Pero eso puede estar equivocado. Quizá el mejor regalo que me puede dar esa persona al decirme, Iván, ya no te quiero, por favor, vete de mi vida, eh, pues es ser libre, es que me ayude realmente a estar cada vez pues más conmigo, más descubriendo quién soy y no tratando de ser otra persona eh, y fingiendo, ¿no? Y la otra persona igual, o sea, tampoco va a fingir por quedar bien conmigo. Entonces, a veces son esos regalos que no nos damos cuenta que nos da la gente. Las emociones surgen cuando hay una diferencia entre nuestra experiencia del mundo y la expectativa que tenemos de esto, de que lo que nos pasara. ¿Y a qué me refiero con eso? No sé si alguna vez les ha pasado que están esperando que les paguen un cierto dinero, el día de la quincena llega y no les pagan el dinero. ¿Qué sucede? Tú tenías una expectativa y una expectativa a lo que me refiero es, yo quiero que pase esto, ya lo estoy esperando. Es más, yo ya me había gastado el dinero y no me pagaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que esa expectativa que no se cumple, porque pues el mundo es como es y no como me gustaría que fuera, como no me pagaron, pues me pongo enojado, me pongo bravo con la gente y digo, no, maldita sea, ¿cómo puede ser esto? Y al enojarme, al ponerme así, no, pues no sucede nada. O sea, simplemente no puedo resolver las cosas. No es una manera muy inteligente de gestionar mis emociones. Entonces surgen cuando eso sucede. Ahora, al contrario, si en lugar de, si me dijeron que me iban a pagar, por ejemplo, 300,000 pesos, dólares o lo que tú quieras. Y en lugar de pagarme eso, me pagan 500, también va a surgir otra emoción. Pero mi expectativa era diferente. Digo, ahí no me voy a enojar, ahí me voy a poner, me voy a sorprender quizá, o me voy a poner muy contento. Ay, mira, me iban a dar ese bono y pues casi me lo duplicaron. Qué feliz estoy. Entonces surgen de ahí nuestras emociones y eh, nuestras expectativas vienen de los patrones que tenemos de pensamiento, de las creencias que hemos ido generando en la vida y por lo tanto decimos que las emociones nunca son los problemas. La emoción simplemente refleja cómo tengo programada mi mente. Entonces, si hubiera un problema, el problema no es la emoción, el problema es la manera de pensar que tengo, la creencia, el marco de interpretación que genera el problema. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque si hablamos de comunicación efectiva, de asertividad cuando nos comunicamos, debemos de tener algo muy claro, que, la, que las personas tienen mapas diferentes. Y si yo no puedo disponer de mis mejores recursos para generar, para vivir la habilidad de la asertividad, pues puedo estar causando problemas. Entonces, decimos que la asertividad es una habilidad social
eh, es una habilidad que tenemos para relacionarnos y para entonces ser claros, para expresar nuestras opiniones, para pedir que se respeten nuestros derechos o lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, y entonces tener posturas y poderlas comunicar, poderlas poner sobre la mesa. No tenemos que ser agresivos ni ser sumisos, y la asertividad justamente es ese justo medio. A veces, cuando somos muy directos, las personas nos interpretan agresivos, pero también a veces somos tan rebuscados y, ay, ojalá, mira, yo quisiera decirte, pero espero que, pues, que no te enojes, pero, y media hora después no hemos dicho absolutamente nada. Entonces, la asertividad nos permite ser claros, ser directos, pero sin ser agresivos ni sumisos. Y entonces, hacer una comunicación respetuosa, honesta, en el cual yo pueda controlar mis emociones, a pesar de que estemos en un ambiente hostil, porque sí, tenemos conversaciones hostiles, tenemos conversaciones donde a lo mejor los demás no me respetan a mí, pero eso no me quita que yo pueda desarrollar mi propia habilidad para yo no responder de la misma forma. Así que bueno, todas estas características que tiene este tipo de comunicación asertiva nos llevan entonces a pensar en un líder asertivo. Si tú como líder puedes manejar, desarrollar esta habilidad, respetar a la gente, ser empática, manejar tus emociones e incluso influir en las emociones de los demás, pues habrás dado un gran paso cuando vayas a tener que tener estas conversaciones difíciles de las que hablamos. Así que bueno, las conversaciones no son difíciles en sí misma. Lo que es difícil a veces es gestionar nuestras emociones, gestionar la comunicación clara, respetar. Así que, bueno, con lo que les digo, les voy a presentar una forma de manejar la asertividad dentro de nuestras conversaciones. Son aquí 4 puntos bastante sencillos. Podemos hablar incluso de diferentes niveles de asertividad, pero este es un nivel de asertividad que se puede prestar mucho para llevarse a cabo en las organizaciones. Y cuando hablamos entonces con alguna persona para decirle algo que para mí es importante porque me afecta, porque de alguna manera está pasando sobre mí, entonces lo primero que debo de tomar en cuenta es que lo que sea que yo diga esté basado en observaciones, que sea algo tangible, porque de esa forma voy a poder definir qué está afectando el bienestar de la relación. Y nota que esto es sumamente importante. O sea, cuando yo me quiero comunicar con alguien, este proceso está siempre filtrado por el tipo de relación que yo genero con las personas. Entonces, si yo tengo una relación empática, respetuosa, colaborativa, lo que sea que yo diga va a ser escuchado de una manera. Pero si yo genero rispidez, intolerancia, eh, rechazo en mi relación de comunicación, ¿qué va a suceder con las personas? Van a traer un sesgo y van a poner esa barrera. Así que bueno, paso 1 o primer punto, todo lo que yo diga lo tengo que aterrizar, tengo que ponerlo en veres y oíres, como decía uno de mis maestros. Punto 2, debemos expresar los sentimientos que tenemos y también debemos expresar que entendemos o que pretendemos entender al otro. ¿A qué me refiero? O sea, ¿cómo me siento yo? O sea, yo estoy hablando ahora con ustedes y
quiero comentarles que como no han prendido todas sus cámaras, eso es algo que se puede validar, ¿verdad? Es algo observable. Me siento completamente frustrado. Es algo que yo estoy sintiendo. Entonces digo lo que yo siento. Y también voy a pensar en aquellos que no han prendido sus cámaras. Este es un ejemplo, nada más. En aquellos que no han prendido las cámaras y puedo decir, bueno, y entiendo que quizá van en el trayecto a su casa o están haciendo varias cosas, quizás están a lo mejor ya cenando, etcétera, con sus familias y para ellos fue importante escucharlo. Entonces, digo cómo me siento yo y digo cómo creo que se sienten las demás personas en este sentido de generar este entendimiento mutuo. En el punto 3 expresamos las necesidades. Entonces, ¿qué necesito yo y qué creo que necesita el otro? Entonces, aquí podría yo decir algo así como, y bueno, pues mi necesidad de que prendan la cámara es para que estemos conectados y al estar conectados vamos a aprender más fácilmente. Entonces, de esa manera puedo decir mi necesidad. Es muy importante hablar de nuestras necesidades, pero también es importante considerar las necesidades de los demás. Así que de ahí es que tenemos que expresar tanto los sentimientos personales como lo que creemos que el otro estaría sintiendo. Y finalmente, cuando hablamos con asertividad en este tipo de conversaciones difíciles, normalmente pedimos cosas, hacemos peticiones. Ajá. Lo que yo necesito de ti, de ustedes, es que, aunque no prendan la cámara, pongan atención, por ejemplo. Porque si no ponen atención, entonces, pues no va a haber valido la pena que estuvieran ustedes invirtiendo su valioso tiempo aquí. Entonces, eso es lo que cuando somos asertivos hay que considerar, al menos estos 4 puntos. Hay más, pero creo que con esto es un buen arranque, ¿no? De lo que se trata entonces es de expresar de forma honesta lo que sea que yo tengo que decir y de recibir las respuestas de las otras personas de manera empática. Oye, Iván, una consulta que llega acá por el chat. ¿Esto aplica, lo que acabas de mencionar de la asertividad, aplica para las personas que no saben escuchar o yo como persona hablante que estoy transmitiendo un conocimiento, cómo lo aplico? Sí, qué buena pregunta es esta. Eh, estas bases que están ustedes ahorita aprendiendo, que les estoy compartiendo, pues tú las puedes utilizar porque ahora las conoces. Y como líder, además, tienes una gran visión que quieres cumplir. Entonces, siempre que queremos cumplir esas visiones, tenemos que hacernos llegar de las habilidades, de las metodologías más efectivas para alcanzar las metas. Así que si mi equipo de trabajo, vamos a suponer en ese ambiente, mi equipo no sabe de asertividad, no son asertivos porque nunca han oído a lo mejor incluso del término, pues lo que me toca a mí es yo liderar las conversaciones. Ese es el rol que como líder me toca. Y, ¿por qué no? Incluso también puedo compartir esta información, puedo capacitarlos o puedo invitarlos a que se capaciten. De esa forma, todos vamos a estar alineados y podemos empezar a llegar a acuerdos más fácilmente. Ahora, no toda la gente está abierta a eso, y menos en ciertos trabajos o ciertas personas que ya tienen ciertas cualidades en las cuales, pues no son tan, no se prestan a esto, ¿no? O les caemos mal simplemente, pues porque sí. Entonces, pues sí, esa sería eh, lo que podría decirte, Luis. Ahora bien, otra, otra consulta. ¿Yo puedo ser asertivo en todas las conversaciones o va a depender de un ámbito específico? Va a depender de, primero que nada, de, de cuál es tu intención. Yo puedo ser asertivo si gobierno esa habilidad. Y hay niveles también de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Puedo ser apenas un
iniciar un practicante o puedo ser un experto o puedo ser un maestro en la asertividad. ¿De qué va a depender eso? De qué tanto haya utilizado estas herramientas, de qué tanto yo haya trabajado en mí, en mi propio desarrollo personal o desarrollo de líder. Y todo eso me va a ayudar a tener mejores habilidades cada vez más. Pero también va a depender en dónde lo quiero yo utilizar. Por ejemplo, eh, yo creo que en todas las relaciones nos conviene, pero si yo no me interesa tener con Luis una relación, pues quizá ni siquiera o sea, no me tomo ni el esfuerzo de buscarlo, ¿no? Y no me interesa ser asertivo. Es que yo podría decidirlo. Eh, Normalmente cuando una persona es asertiva, pues no elegiría no serlo, ¿verdad? Pero tal como preguntas, Luis, o sea, sí hay contextos, tú puedes ser más asertivo en ciertos contextos que en otros, dependiendo también de la práctica y de tus intereses, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta con esto. Oye, y vamos a suponer, tomando el caso que pusiste hace un momento, si yo soy el único en mi equipo de trabajo, o pongámoslo más simple, entre mi esposa y yo creo que yo soy el más asertivo. Eso significa que puedo influir en la comunicación. Efectivamente, ¿Es lo correcto? sí, 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 para eso es que usamos la asertividad. O sea, primero para expresarnos, para ser nosotros, ser honestos, pero también para buscar un cambio en el otro. Por eso hacemos peticiones, por eso somos respetuosos, por eso decimos lo que pensamos. Y muchas veces lo que nos toca decir es, a ver, con mi pareja, por ejemplo, a ver, mira, eh, mujer, mi amor, lo que yo quiero es que tengamos una relación libre de gritos, libre de insultos. Esa es mi manera, eh, esa es mi manera de vivir mi relación. Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Le pongo un marco y le digo, quiero esto. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón porque te amo. Soy honesto, le digo lo que yo siento. Y yo sé que tú también me amas, pero quizá no sabemos hacer esto. No tenemos las habilidades desarrolladas. Pues reconocemos, o sea, reconozco eso. Entonces, sí, y en ese sentido yo voy liderando la conversación y por lo tanto puedo tener mayor influencia. Acuérdense qué es el liderazgo. El liderazgo es tener una visión alta y tener la capacidad para lograrla. Entonces, si mi visión alta es tener una relación excelente con mi pareja, entonces yo quiero que mi pareja me siga y que a lo mejor colaborativamente generemos una familia extraordinaria. Por aquí leía una pregunta que si eso no es querer imponer. ¿Es Eh, correcto? ajá, no necesariamente. O sea, una persona es asertiva porque quiere construir algo. Y si tú eres un líder asertivo, tú tienes una visión. Tú quieres que las personas se sumen a tu visión, pero no necesariamente quieres imponer tu visión. Más bien lo que tú necesitas o lo que tú quieres es que haya alineación y quieres influir en las personas para que si quieren seguir esa visión, realmente lo hagamos y que vayamos juntos. Y si no, pues que sigan por otro camino. Así que más que imposición es ser claros. La asertividad tiene que ver con eso, de decir exactamente qué quieres, cómo lo quieres y plantear hacia dónde vamos, ¿verdad? Ya en esta postura de liderazgo, ¿no? Creo que Linda tiene una pregunta. Sí, Adelante. gracias. Buenas noches. Retomando un poquito lo que conversábamos el día de ayer, cuando hay una comunicación con un poco de fricción, hablábamos de que cuando hay una persona así, mejor no continuar. Pero entonces me queda la duda acá, si yo quiero ser asertiva, ¿debiera alejarme o podría continuar tratando de llevarlo a él o a la persona a donde quiero que llegue? Como dice la compañera, si eso no será imponer al calor del asunto, o mejor me alejo.
qué es ser asertivo ahí, alejarme o guiarlo para que continuemos la conversación a pesar del calor del momento. Muy buena tu pregunta, Linda. Tenemos que calibrar, como hablábamos ayer, que es calibrar, es darnos cuenta y saber hasta dónde podemos llevar la relación. Por ejemplo, en la relación de pareja, vamos a seguir hablando de la pareja, hasta dónde podemos discutir con nuestra pareja y hasta dónde más conviene hacer una pausa y decir, ¿sabes qué? No estamos llegando a ningún lado, te propongo que por este momento suspendamos esta discusión y luego la retomamos. Es algo que hay que ir desarrollando, ese leernos y leer al otro. Y sobre todo esto lo podemos hacer si estamos como con mucha conciencia, con mucha inteligencia emocional, que sería una de las habilidades que deberíamos, bueno, meta habilidades, porque la inteligencia emocional incluye muchas habilidades, más de 20, casi 30. Así que, bueno, tu pregunta es muy interesante en ese sentido. Entonces, De ¿qué hecho, si me tanto? permite, me gustaría compartir una experiencia el año pasado con un cliente, una Sí, clienta, adelante. casualmente. Estábamos en la ejecución de un proyecto, ellos estaban un poco atrasados y había una situación que había que resolver. Y esta persona estaba tan frustrada que llegó a un punto donde se puso un poco insolente, ¿verdad? Em, en ese momento yo me sentí como atacada, pero no estaba en mí la solución. Yo tenía un equipo de desarrollo atrás que tenía que evaluar lo que estaba sucediendo para poderle responder a la cliente en este caso. Y como ella se puso así, yo le dije exactamente lo que usted está proponiendo. Yo le dije, qué pena, pero de esa forma no podemos seguir la conversación. En el momento que usted se encuentre más tranquila, podemos seguir conversando. En este momento no vamos a llegar a ningún punto y creo que la cordialidad y el respeto debe seguir adelante para poder continuar con el proyecto. Después de eso, esta muchacha me pidió disculpas, no en ese mismo momento, me imagino que ella estaba bastante acalorada y le molestó tal vez el comentario en el momento, pero después de eso yo les puedo decir que han pasado meses, digamos, ya cerramos el proyecto, yo sigo viendo algunos aspectos posterior a la producción, sin embargo, la cordialidad en ella conmigo, como me saluda y todo, cambió. Entonces, dependiendo de cómo uno lo enfoque, pienso yo, también puede ser de beneficio no solo para uno mismo, sino para la persona que en ese momento no controló su emoción, ¿verdad? Gracias, Linda, por tu ejemplo, porque justamente ese es un comportamiento bastante asertivo el que tuviste y eso es lo que buscamos. O sea, nadie se quiere pelear. O sea, si estamos hablando de un trabajo donde todos vamos a cumplir ciertas expectativas que tiene la empresa, si tenemos una visión, si lideramos un equipo, pues nadie quiere ir a pelearse, ¿verdad? Pero justamente las emociones surgen y a veces no somos tan maduros como para manejarlas. Pero bueno, ese es justamente, y podemos ver, gracias por el ejemplo, nos da pie a entrar al siguiente ejemplo de asertividad. Eh, Quiero planteárselos. Es simplemente un ejemplo, pero bueno, esto va a enriquecer lo que nos has dicho, Linda. Así que bueno, imagínense lo siguiente. Iván le da retroalimentación a Luis en su trabajo porque pues de una u otra manera trabajan juntos y tiene que mejorar el trabajo. Y a partir de que Iván le da la retroalimentación a Luis, pues Luis se desaparece, no lo ha buscado, no ha hablado, ya no sabemos en dónde está Luis. Entonces, Iván como líder, no necesariamente tienes que ser líder de la otra persona, pero sí tomar una postura de liderazgo. Entonces va a buscar, va a expresar de forma honesta a Luis para escucharlo y ver de qué forma pueden solucionar esta situación. Entonces, podría sonar así una conversación empática. Una
conversación asertiva. Después de que se saludaron, etcétera. Oye, Luis, me doy cuenta de que la retroalimentación que te di cambió la relación, cambió nuestra comunicación. Y sinceramente me siento un poco molesto contigo porque lo hice para apoyarte y yo creo que estás malinterpretando. Posiblemente no te gustó, pero yo quiero que sepas que te lo dije para mejorar, para que tú pudieras vender más. Sé que esto es importante para ti y por eso lo hago. Y quizá te tomaste personal el comentario, pero pues mi mejor intención era ayudarte. Te pido que cuando no te guste algo me lo digas ahí para que lo conversemos y no quedemos pues con con este sabor de boca en nuestras conversaciones. Dímelo sin miedo. La verdad es que yo puedo ser muy abierto, podemos conversar, podemos aprovechar la relación que hemos creado durante todo este tiempo. No tienes que quedarte callado. En fin, este podría ser un ejemplo. Y bueno, pues, quizá Luis no es tan abierto y me va a decir, no, es que tú siempre no sé qué. Y bueno, ahí el punto va a ser que yo como líder no me enganche y entonces diga, me enfrasque en una discusión ahí que no nos va a llevar a ningún lado. Pero Oye, por Iván, pero ejemplo, perdón, pero por ejemplo, si esa retroalimentación fue favorable y Luis se perdió por algún otro motivo, no necesariamente sea porque no le gustó lo que acabas de plantear aquí, sino porque, bueno, sucedieron otras cosas y Luis se perdió. Sí, bueno, justamente yo esperaría que Luis, bueno, yo le haría preguntas, digo, este es un texto donde simplemente se expresa, pero yo le podría preguntar a Luis. Me siento molesto contigo porque pues, dejaste de hablarme así. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que dije que no te hubiera gustado, Luis? Y entonces puedo entablar un diálogo donde yo utilizo las preguntas para aclarar justamente cualquiera de los procesos de generalización, de distorsión o de eliminación que hayamos generado en nuestras conversaciones. Entonces, oye, Iván, tienes razón ahí, Mayra. O sea, digo, este era simplemente un ejemplo un tanto plano, pero como son diálogos, son conversaciones las que vamos a tener, podemos ir generando realmente ese ir y venir a través de las preguntas. No, sí, claro, pero dándolo pues de otro modo también, de que no sea enfocándolo a algo malo, sino algo bueno y que, bueno, mi retroalimentación que tuvo fue muy buena que, wow, no tuvo más necesidad de buscarme. Ajá, sí, sí, podría ser también esa parte. Sí, gracias, Mayra. oye, Luis, Iván, me llama la atención de que cuando a Luis le dieron el feedback, la persona que le dio feedback es la que está molesta. ¿Esa es una percepción o también sigue siendo una distorsión porque está interpretando de que Luis se molestó por lo que le dijo? sí, esto es algo que sucede, o sea, nos podemos molestar y ahí quizá, en este caso, Iván, que se molestó, pues tampoco está siendo tan eh, Tan asertivo. inteligente emocionalmente. No, la parte de asertividad es la de poder comunicar claramente, ¿no? Tratando de manejar sus emociones. Entonces, genuinamente puedes estar enojado. O sea, en este caso, Iván, pues está enojado, pues genuinamente. El punto aquí es que maneje la emoción y que no vaya y grite o patalee o haga groserías, sino que él comunique lo que para él es real. Entonces, esto nos vuelve humanos, o sea, no necesitamos ser superhombres que nunca nos vamos a enojar de nada, ¿verdad? Sino básicamente ser claro, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo, pues, mal. Cambiemos de ámbito. Piensa, no sé, en el ámbito de la familia. Estoy molesto con mi hijo. Yo sé que mi hijo tiene 6 años. O sea, nada que ver un viejo como yo con el chiquito, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no sienta la molestia. Entonces puedo hablar asertivamente con mi hijo y decirle, niño, ahorita me siento realmente muy molesto contigo por lo que me dijiste.
me sentí lastimado. Yo sé que tú estabas jugando, pero quiero pedirte que no juegues así conmigo. El que me digas que no me amas, pues a mí no me gusta. No sé si se entiende esa idea, ¿no? No o sea, lo ideal sería que yo no me enojara, pues porque mi hijo tiene 6 años y aunque me diga eso, pues su intención no es fastidiarme, pero a veces me engancho. Tuve un mal Hay, día, no comí bien, no dormí, yo qué sé, ¿no? hay otro tema en este diálogo que mencionas, que es que siempre el feedback debe ser por un aspecto positivo, porque en lo que yo observo y lo que he visto es que muchas veces no se da feedback solamente en el aspecto positivo. Y por lo menos en el diálogo que pones, hay una intención que era que mejorara su venta. Así es. Sí, ese fue en este ejemplo pues, la manera en la cual, el supuesto en el que estamos. Ahora, yo creo que las retroalimentaciones, cuando las hacemos correctamente, siempre son positivas, porque nos ayudan a crecer. Pero obviamente hay personas que te las dan de unas formas que no son las más asertivas, ¿no? Si ese fuera el caso, si a mí vienen y me dan la retroalimentación de una forma, pues en la cual yo me engancho y no me siento bien, pues puedo asertivamente pedir que hagan un cambio en esa retroalimentación. Esa manera en la que tú me estás diciendo las cosas no me funciona. Si tú lo que quieres es que cambie el comportamiento, quiero decirte que yo me siento ninguneado, me siento que no me respetas, me siento así. Quizá no es esa tu intención, pero quiero que sepas que así es. Te pediría que llevemos la conversación de otra manera. Ahora, el que yo pida tampoco quiere decir que el otro me va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que pues, que desarrollar una serie de habilidades y de gobernar realmente, o sea, de trabajarnos internamente en las emociones para que no vivamos enganchándonos de todo, ¿verdad? Aquí hay una pregunta por chat interesante, que es, en el caso de la asertividad sería aclarar la situación a través de una comunicación cara a cara y no de de otra forma, por ejemplo, una llamada, y yo le agregaría ahora la comunicación por SMS o por WhatsApp. Sí, o sea, si de por sí el estar cara a cara genera distorsiones, eliminaciones y una serie de problemas, a través de medios electrónicos, pues se vuelve más complejo. Así que si realmente hay algo importante que decir, pues buscaría que fuera mínimo por teléfono, ¿verdad? Oye, Iván, ahora que leo esa pregunta, no sé si solo a mí, a lo mejor yo estoy medio loco, pero cuando yo leo los mensajes de texto o los emails, escucho la voz de la persona que me está hablando. Y muchas veces, como está escrito, así mismo me suena la voz. ¿Eso a qué se debe? ¿Tiene que ver algo con todo esto que estamos hablando? ¿Qué onda? Sí, justamente, qué bueno que haces ese comentario. Ayer hablamos de los canales de comunicación, ¿se acuerdan? Y de cómo los seres humanos creamos nuestra propia película y esa película que hacemos es la que para nosotros es la realidad. Entonces, tal cual, muchas veces si tengo una preponderancia más visual, pues voy a querer crear mi película y con esa información visual, a pesar de que yo esté leyendo un SMS o un correo. Incluso hasta me imagino la cara de la persona, ¿no? Si utilizo el canal visual. No, Sí, hasta me está haciendo con el dedito así, mira, tú no hiciste eso. Todo eso es parte de esas fantasías en las que vivimos y que obviamente eso genera nuestras emociones y pues nos hacen perder muchas veces la asertividad justamente. entonces, ¿qué sería bueno hacer en esos casos? Porque, ojo, cuando me escriben en letra mayúscula y tal vez me lo subrayan en rojo, ya yo me voy poniendo algo violento y voy perdiendo la asertividad en la respuesta. Sí, pues bueno, si te lo están diciendo, bueno, primero que nada, respira profundo. Cambia la respiración porque eso te va a ayudar a controlar el estado.
y pregúntate, a ver, ¿realmente me está gritando? ¿No? Ah, ¿por qué me habla así tan feo? ¿Por qué me lo puso en mayor? Paremos ese diálogo interno, o sea, esa podría ser lo siguiente. Respiro, paro el diálogo interno y digo, a ver, ¿qué verdaderamente me está transmitiendo? Te puedo contar un ejemplo breve de algo así. Hace poquito me enviaron un correo y estaba ese día muy cansado, muy estresado, no había comido, viajé a otro país en ese mismo día y entonces llego en la noche, me conecto, veo el correo y veo que me están faltando al respeto. Ujú. Entonces lo que hice, digo, bueno, que ya me enojé, obviamente, me sentí como no valorado y una serie de sentimientos ahí encontrados. Así que lo que dije, lo que pensé, digo, bueno, ahorita no voy a contestar esto, no lo veo, cerré mi computadora, me fui a cenar, platiqué, me dormí. De hecho, toda la mañana no volví a ver el correo. Me esperé hasta el otro día para leerlo. Entonces, a veces eso es algo que nos conviene hacer para enfriarnos, más que eh, para entender mejor qué me había escrito. A ver, no, necesito un estado diferente. Ahora, hay forma de acelerar esos procesos y justamente, pues, tener esas habilidades nos va a ayudar muchísimo a transformar incluso los tiempos de respuesta que le damos a nuestros clientes o a nuestra familia cuando nos hablan, ¿no? Creo que una de las claves es bajarle la intensidad a la emoción, porque normalmente cuando escuchamos ese o leemos y nuestra mente nos juega esa pasada sucia de la voz, creo que la representación está mal calibrada. Y ahí retomo el tema de la fórmula que nos diste, que R minúscula es diferente a la R mayúscula. Ajá, exactamente. Sí, eso es algo que debemos tener siempre en nuestra mente porque nunca, jamás lo que pasa allá afuera es lo que nosotros interpretamos. Se acerca mucho, pero no es igual. Y ahí en esa brecha, están los malos entendidos, están las peleas, están las discusiones. Así que bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué les parece? Perdón, un ejemplo, precisamente a mí me pasó en un chat. Yo soy encargada de los suéteres de Cruz Roja y como en el chat se escribe tanto, yo para poner que se iban a mandar a hacer los suéteres, que quien quería suéter, lo puse en mayúscula todo. Y me saltaron por allá, pero no grites. Y es que, pero yo no estoy gritando, sino que lo puse de esa manera para que no se perdiera entre tanto chat que llega. Yo dije que, bueno, no contesté nada, y así lo dejé. Ajá, y luego piensan que estás enojada, que qué mala actitud tienes, etcétera. No podemos controlar la interpretación que los demás hacen, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros emitimos los mensajes. Y aquí es donde podríamos nosotros utilizar hacer reencuadres y poner marcos al inicio. Esto que les voy a escribir con mayúsculas es sumamente importante. Pongan atención, o sea, una pequeña frase así y luego ahí va toda esas pequeñas introducciones pueden ahorrarte problemas con la gente, ¿no? O Y cuidar marcan la mucho la relación. diferencia a la Ujú. hora de comunicarnos. Sí, así que bueno, pero bueno, gracias Mayra por el ejemplo, muy bueno. Y que cuántas veces no nos ha pasado con tanta cosa, ¿no? En el chat de la familia, de fin de año. eh, bueno, ok, bueno, sigamos pasemos de la asertividad ahora a entender como líderes qué deberíamos de empezar a hacer y cuáles son 5 comportamientos al menos, a lo mejor hasta pasamos a 6, que debe de tener o que podría tener, más bien no debe, podría, un líder asertivo.
Y bueno, primero que nada me voy a ir a algo que plantea John Kotter, que son 5 claves de liderazgo fundamentales. Lo que dice este señor es que un líder debe de comunicar un sentido de urgencia para la acción cuando se quiere comunicar. O sea, cuando alguien se comunica, se comunica para lograr algo. No se comunica nada más como para eh, pues, hablar. Incluso si voy a saludar, saludo por algo, porque quiero crear algo. Un mejor ambiente de trabajo, confianza, camaradería, pero esas son acciones. O sea, yo comunico algo y además le imprimo este sentido de es para que se hagan las cosas. Entonces, un líder cuando se comunica, comunica el sentido de urgencia para la acción. Además, los líderes crean equipos comprometidos, equipos colaborativos para lograr las visiones grandes, extraordinarias que se han definido. Entonces, como un líder tiene una gran visión que vale la pena, la comunica con urgencia para que se hagan las cosas y además se allega de las personas más adecuadas, las que van a hacer que las cosas sucedan, los influye, los jala. Entonces, en ese sentido, también desarrolla una manera de hacer las cosas, desarrolla una estrategia. Y cuando tienes estrategia, una visión, un equipo comprometido y sentido de urgencia, entonces se va a enfocar a eliminar los obstáculos que pueden entorpecer el logro de la estrategia. Y para ello necesita comunicarse claramente, limpiamente, nítidamente. Entonces, estas 5 claves nos da John Kotter cuando habla de un líder que realmente está comprometido con hacer que las cosas sucedan, que cambie el statu quo. Y, por lo tanto, habiendo visto ya de qué se trata la comunicación, habiendo hablado de la inteligencia emocional, de la asertividad, pues veamos cómo podemos ya en la práctica generar este tipo de conversaciones potentes y al mismo tiempo claras y asertivas. Bueno, primero, siempre que vayas a establecer alguna comunicación con algo, crea una relación de confianza, o sea, genérala ahí en el momento. Es que ya conozco a Luis desde hace muchos años y entonces paso por alto ciertos protocolos. Bueno, no los pasemos por alto. Generemos esas relaciones de confianza. ¿Cómo? Mirando a los ojos, escuchando a las personas, asintiendo con la cabeza, diciéndoles que sí, que los vamos siguiendo, que los entendemos y valida a la persona. Todas las personas, al menos que estamos en un trabajo, que tenemos una familia, que pertenecemos a una sociedad, queremos que la sociedad sea mejor. Digo, a menos que estén enfermos o que sean delincuentes, buscamos lo mejor. Quizá no lo buscamos igual. Y ahí es donde como líder yo me puedo mover y escuchar profundamente. Entonces, crear relaciones de confianza implica crear lo que se le denomina rapport. Siempre que yo me siento a platicar, a conversar de algo con alguien, así sea negociar un contrato o hacer algún tipo de acuerdo con un sindicato o lo que tú quieras, lo primero que generas es rapport. Segundo comportamiento. Lo que queremos es colocar marcos. Marcos, ¿qué es colocar un marco? Es lo que les decía hace rato, decir algo que es importante que se escuche, hablar de un qué y dar la interpretación adecuada a ese qué. Por ejemplo, voy a decirte, a decirte todo lo que yo veo que puedes mejorar en tu trabajo. Voy a decirte eso
y lo que yo quiero que sepas es que te lo voy a decir porque esto es bueno para ti, va a ser bueno para tu carrera y te va a servir mucho. Entonces, colocar marcos es fundamental. Y como decíamos hace rato, justamente, de uno de los ejemplos que pusimos, bueno, que nos hablaba Linda, ella puso un marco, técnicamente eso es. Ahorita no es momento de hablar de eso, vamos a suspender nuestra conversación porque no están dadas las condiciones para que lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿qué hace? Suspende. Vamos a suspender la conversación. ¿Cómo debo de interpretar esto? Como algo que se va a postergar porque en este momento no se puede solucionar. No es, me dejó hablando solo, me dejó en visto, no le importa, todo ese tipo de cosas que de repente las tenemos, ¿no? Entonces, algo que es sumamente importante es darnos cuenta que colocar marcos está bajo nuestro control, es algo que ayuda a las personas y sobre todo que es algo que es muy efectivo cuando lo hacemos. Entonces, Iván, sí, tú sabes, aquí yo siempre preguntando por la gente. sí, yo sé En el que, caso, en el caso que nos planteó Linda ayer sobre que le cuesta interrumpir, que para ajá, ella es un reto interrumpir a la gente cuando está hablando, ¿cuáles son los marcos adecuados que tú pondrías en esa conversación? ajá, para poder interrumpir. Correcto. Tú sabes que Bueno, hay gente que no suelta la guitarra cuando comienza a hablar. ajá. Ok, pues mira, podríamos poner un encuadre justamente como el que hablábamos ayer. Y es más, si soy asertivo, incluso hasta lo puedo hacer de una forma en donde me vuelvo vulnerable y puedo decir mi incapacidad, ¿no? O mis incapacidades. Entonces podría decir, a ver, mira, Luis, bueno, Linda, quiero compartirte algo. A mí me cuesta mucho trabajo interrumpir a las personas cuando hablan y hablan y hablan. Sin embargo, en esta conversación quiero que sepas que te voy a interrumpir y quizá te haga así con la mano, mueva la cabeza. Cuando haga esto, quiere decir que tengo algo importante que decirte. Y es tan importante porque, y entonces le digo, el propósito va a ser importante porque ahí se me pasó una información, no te escuché bien, o te quiero hacer una pregunta para aclarar algo, o simplemente quiero hacer énfasis en eso que me estás diciendo porque es sumamente importante. Entonces, podríamos poner ese tipo de encuadres. Y en el caso de que sea una discusión, que comencemos hablando tranquilamente y el tema se ponga caliente, que terminemos discutiendo, ¿cuáles son los marcos o qué marco me sugieres para poder salirme de esa situación conflictiva? Bueno, recordemos que los marcos siempre se ponen antes, Ok, al iniciar las conversaciones. Y si yo ya sé que voy a discutir contigo, Luis, la asignación de un presupuesto, potencialmente, sé, es más, ya te conozco de años y sé que tú te pones muy intenso y gritas y no sé qué, y no me gusta, entonces te puedo poner el marco desde el inicio, tal cual. Oye, Luis, en el pasado hemos tenido conversaciones muy ríspidas donde nos hemos gritado. No quiero que esto suceda en esta ocasión y por lo tanto te voy a proponer lo siguiente, si estás de acuerdo, que cuando empecemos a elevar la voz o que tú empieces a gritar o a manotear y bla, 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 entonces te voy a hacer la mano así como para que le bajes. ¿Qué te parece? Y si insistes, pues ahí te digo, corte, suspendemos la conversación y luego continuamos. ¿Te parece que está bien por el bien de nuestra relación y para poder lograr el acuerdo que estamos buscando? ahorita no me parece, pero mentira, mentira, mentira. Otra pregunta que tengo, Iván. Mencionaste en tu definición ahorita de marco que la otra persona tiene que estar de acuerdo con el marco.
¿Qué pasa si la otra persona no está de acuerdo con el marco y viene y que es que, es que este Iván me quiere poner estas reglas todas locas ahora cuando vamos a hablar? Puede ser, o sí, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en que me interrumpas, ¿no? Supongamos que me dice así la otra persona. Ok, si no te puedo interrumpir, entonces, ¿cómo te hago saber las dudas que tengo? E involucro en la solución al otro. Acuérdate que tú, como líder, estás buscando lograr un objetivo, una visión. Entonces, te tendría que preguntar, si acuérdate, te dije que te voy a interrumpir por estas tres causas. No te voy a interrumpir porque no me importa lo que dices, porque es una falta de respeto o por cualquier otra cosa. Te voy a interrumpir, uno, porque no te entendí y te quiero preguntar. Porque perdí información o porque bla, bla, bla. Entonces es hacer que lleguemos a un acuerdo. Hablaste de otro tema ahorita cuando presentaste el slide, que dijiste algo de cuando las personas están hablando, uno tiene que asentar con la cabeza, así tal Ujú. cual como lo acabas de hacer. Ajá. ¿Qué, eso qué tiene que ver con la conversación? Porque eso, para mí, es que una persona es un tico, o sea, me está diciendo que sí o cómo lo interpreta la otra persona. Lo que buscamos es que la otra persona se dé cuenta, puede ser asintiendo o no, pero que se dé cuenta de que lo va siguiendo en la conversación. Tampoco es estar así como muñequito, ¿no? De taxi de la Ciudad de México, ¿no? Que de lo que se trata es de que te des cuenta. Y por eso es el contacto visual también. Ujú. Lo que queremos justamente es esto que dice Linda, que el otro sepa o crea, vamos a ponerlo así, que crea que le estás poniendo atención. Y te digo que crea porque a veces hay gente que es muy hábil en esto y nada más está haciendo así y quién sabe, se fue, ¿no? Pero bueno, eso Entonces, no lo podemos controlar. Lo que sí podemos interpreto con lo controlar. que interpreto de lo que tú me estás diciendo es que le estoy intentando hablar al inconsciente de la persona para que crea que lo estoy escuchando atentamente. Exactamente. Y es más, mira, bueno, no, mejor Revélanos no, los secretos, porque revélanos los secretos, Iván, porque lo que pasa es que tenemos una serie de neuronas, los seres humanos, que se acaban de descubrir hace como 10 años, las neuronas espejo, no sé, seguramente han oído de las famosas neuronas espejo. Bueno, esas neuronas nos ayudan cuando niños, por ejemplo, a sobrevivir. Están hechas porque los seres humanos somos seres sociales y para sobrevivir necesitamos unos de otros. Por eso estas neuronas te llevan a imitar al otro. Entonces, cuando naturalmente tú estás conversando con alguien, tendemos a imitar, a igualar. Aquí hablamos ayer de la igualación como una técnica ujú, eh, con las cuales eh, podemos acelerar el proceso que se da en nuestra cabeza, porque naturalmente dos personas que se interesan tienden a tomar esas mismas posturas. Si no, velo en cualquier café, restaurante o bar, cuando dos personas están ahí flirteando o queriendo enganchar, tú los ves igualitos, ¿no? Ves al tórtolo así y a la chica también, ¿no? Eh, hasta cruzan los pies por abajo sin que se tengan que ver. Eso es algo que hace nuestro cerebro. Entonces, exactamente tal como dices, lo que nosotros queremos hacer es hablarle a nuestro inconsciente para que se sienta más tranquilo y podamos tener conversaciones más profundas, más productivas. oye, Iván, ahorita acaban de mandar una pregunta. Dentro del tema de los marcos, podrían dos personas tratar de crear marcos y que estos desvirtúe la asertividad. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Crear marcos que desvirtúen la asertividad. Lo que yo entiendo es que tú me pones un marco y yo te pongo como un contramarco y Sí,
Bueno, Es trataría, así la pregunta. siendo asertivo, yo te diría algo así como, ok, mira, creo que estamos haciendo muy compleja nuestra conversación. Lleguemos a los acuerdos mínimos para poder respetarnos y llevar la relación a un buen puerto. No sé, algo así. O sea, si ya me di cuenta de que estamos exagerando o nos estamos cuidando demasiado de forma que ya ni siquiera vamos a poder ser auténticos ni reales, pues entonces eh, le quitaría marcos, ¿no? O sea, pondría un marco de que deberíamos de quitar marcos. Yo pienso que siempre cuando hay una conversación entre dos o más personas, siempre alguien tiene que tomar el liderazgo de la conversación. O sea, siempre va a haber uno que coloca los marcos fundamentales para mantener las reglas del juego. Es así. ¿Cómo no? ¿Me podrías repetir? O sea, ¿cuál? Siempre en una conversación va a haber alguien que lidere y que pone las reglas esenciales para la conversación. Por más que la otra persona quiera poner marcos, siempre va a haber uno que haga como el lead de la conversación. Sí. Bueno, y si tú, bueno, a ver, siempre hay alguien que lidera y un buen líder también sabe seguir. Eso es importante. Entonces, el que pone el marco, hay una frase que usamos en neurosemántica que es el que pone el marco gobierna el juego. A lo que se refiere es justamente a que si tú pones un marco, los demás cuando lleguen a jugar, pues ya van a jugar ahí, ¿no? Imagínate, estamos jugando ya tú y yo fútbol y llegan unos amigos, pues vamos a jugar fútbol. No van a pensar en jugar básquetbol, ¿no? Entonces, esa parte es importante darnos cuenta. Y en ese sentido, pues a veces podemos seguir. Ahora, cuando hay un líder que plantea cosas que van en contra de la visión general del grupo, o por sus interpretaciones o por lo que sea, lo que podemos hacer es empezar a negociar, a hacer reencuadres. O sea, hay mucho más que podemos hablar a este respecto, ¿no? Pero sí es importante esto que tú planteas. El que pone el marco es el que típicamente guía las conversaciones de los demás. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, sigamos si quieres con los demás comportamientos. Y el siguiente comportamiento es dar acuses de recibo, es hacerle repetir las mismas palabras que la persona dijo para que él se escuche a través de mi voz. Muchas veces las personas hablamos y hablamos, pero no nos escuchamos. O sea, yo hablo y no escucho lo que digo. Entonces, vale la pena que le repita el interlocutor lo que acaba de decir para que tome conciencia de lo que está hablando. Este es un comportamiento que nos ayuda muchísimo a conectar, que nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de dónde estamos. Preguntar, ese es el cuarto comportamiento. Preguntar, preguntar y preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a aclarar palabras, vamos a aclarar conceptos que no estén tan, tan claros de ver, comportamiento, digo, conceptos ambiguos. También vamos a preguntar acerca de los propósitos, de los valores, de las creencias que guían lo que estamos buscando. El punto en la indagación es tener un entendimiento mejor de lo que está pasando en la mente de la otra persona, porque acuérdate que la comunicación es compartir la forma de ver el mundo que tenemos, hacer común nuestros mundos. Y para eso nos ayudan mucho las preguntas. Y finalmente, haz resúmenes, haz recapitulaciones. Eso nos va a mantener enfocados y centrados. Después de 5 minutos hemos hablado muchísimo y entonces si hacemos un resumen y hacemos una síntesis, pues vamos a canalizar la conversación nuevamente sin perdernos en todos los contenidos que típicamente hablamos las personas. Así que bueno, estos son 5 comportamientos que te convendría tener
para que tú asumas el rol de líder ante los conflictos. Y bueno, vamos a entrar brevemente en este tema de los conflictos, porque a veces le tenemos miedo al conflicto, ¿no? Un conflicto es aquella situación, un momento en que se da algo en los que varios miembros de una organización tienen posiciones o criterios contrarios o que no están alineados. De tal forma que si no se canaliza esa energía en esas conversaciones de una manera adecuada, pueden dar como resultado pérdida en la eficacia, en la efectividad de las actividades, de los objetivos. Pueden incluso incomodar a las personas, pueden causar ausentismo en el trabajo. Hay muchísimos más consecuencias de no resolver los conflictos. Entonces, pero pues los conflictos son naturales, son inevitables. Es más, a veces es bueno que haya conflictos, porque eso lo que implica es que las personas están buscando opciones distintas y no piensan igual que los demás. Imagínate un lugar en tu oficina, en tu trabajo, en tu familia, donde todos piensen igual y no haya creatividad, no haya búsqueda de una mejora continua, porque todos pensamos lo mismo. Bueno, pues sería aburridísimo, ineficiente. Entonces, cuando hay conflictos, hay que saberlos canalizar para que no caigan en presiones, en coacciones, en faltas de respeto. Ese es lo único que hay que cuidar en términos de la relación. En términos de los contenidos, ahí ya nos podemos poner técnicos y saber dirimir diferencias poniendo argumentos, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante. Entonces, entendiendo que así es el trabajo de los líderes, ¿cuál es el rol entonces que como líderes debemos de tomar? Es un rol básicamente de no perder la brújula. ¿A dónde vamos? Tenemos un propósito. Sabemos a dónde queremos ir. Lo que cambia quizá es el camino, la estrategia que escojamos, porque algunas personas piensan que es mejor una que otra. Y si yo no escucho a los argumentos de los demás se van a empezar a incomodar, no van a ser asertivos y eso va a generar problemas en el clima de los grupos de trabajo e incluso va a debilitar la cultura de una organización. Entonces, como líderes tenemos esa gran virtud de ser las personas que pueden hacer que las cosas sucedan o no, los facilitadores del cambio o los entorpecedores del cambio. Entonces, para encarar los conflictos, lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer, es primero que nada, con nosotros, desarrollar una actitud interior fuerte, pero al mismo tiempo empática. ¿Para qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo mantenernos así? Y aquí es donde quiero explicarles esta diferencia entre el ser y el hacer. Voy a usar un ejemplo. A ver, un bebé cuando nace no sabe hacer absolutamente nada, pero como ser tiene valor. ¿Qué creen? A ver, manden ahí en el chat, escriban. ¿Los bebés servirán para algo a pesar de que no hagan nada? Es más, yo me pregunto, ¿por qué los quieren las personas si lo único que saben hacer es tres cosas, pipí, popó y comer, ¿verdad? Bueno, pues porque como humanos les asignamos un significado. Los niños son valiosos. Y eso es algo que nosotros creamos como humanos. El ser tiene que ver con nuestros procesos internos mentales, con procesos de valoración, con procesos de entendimiento, con la autorrealización como tal. Entonces, si nosotros separamos el ser del hacer, hay una dimensión humana que tiene que ver con esos altos valores, con esa satisfacción de nuestras propias necesidades humanas. Por otro lado, hay otra dimensión que es el desempeño.
cómo hacemos las cosas. Ese hacer va cambiando con el tiempo. Si ustedes notan aquí, en este dibujo, aquí en el significado, en el ser, si se fijan aquí hay una línea que está plana aquí. ¿Esto qué implica? Desde el significado humano de la autorrealización, cuando un ser humano nace, crece, se reproduce o muere, siempre va a valer lo mismo. No está discusión el valor de un humano, así sepa hacer cosas o no. Entonces, en el tiempo, esto nunca va a cambiar. Pero, ¿qué pasa con el desempeño? Un bebé no sabe hacer nada. Por lo tanto, pues sí, en el hacer, en el saber hacer, pues un niño tiene pocas habilidades. Así que aquí empieza a crecer y va subiendo la capacidad de la persona de hacer cosas y eventualmente será un extraordinario, un maestro, una maestra o simplemente será experto en algo. Entonces ese ser humano va a ir desempeñándose mejor. Y eso es el hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con el tiempo los humanos desarrollamos competencias, creamos mejores habilidades, sabemos hacer mejor cosas y entonces empezamos a confiar más en lo que podemos hacer. A eso le llamamos autoconfianza. Tengo autoconfianza cuando hago cosas y me doy cuenta de que las puedo hacer. Creo incluso un sentido de, sí puedo. Pero cuando yo este sentido de sí puedo porque aprendo cosas, lo igualo a mi valor como ser humano, entonces ya hice todo mal. Me estoy poniendo mi autoestima dependiente de mi confianza en hacer las cosas. Y eso no tiene buenos resultados, no es algo que se recomiende. Entonces, por eso hacemos esta distinción, ser y hacer. Mi ser, mi autoestima nunca cambia, siempre puede ser alta, siempre puede ser amor incondicional a quien yo soy, es incondicional. Mi desempeño puede variar, aprendo a manejar, pero choco y baja mi autoconfianza, pero vuelvo a practicar y vuelvo a retomar mi autoconfianza. Dejo de ver bien, baja mi autoconfianza, porque ya no puedo hacer las cosas igual. Pero el que no vea yo bien y tenga que usar lentes, no quiere decir que me tenga que sentir mal porque ahora ya no veo. O si me corren de un trabajo, si me echan, pues que piense que no sirvo para nada y que debería de morirme. Bueno, básicamente entonces, haciendo esta distinción, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas y vamos a entonces realmente vivir una vida más plena. Porque lo que sea que pase allá afuera no es igual que lo que pasa en nuestra película interna. Esa película siempre va a estar un poquito distorsionada y esa distorsión tengo que reconocerla. Entonces, si yo me acepto quién soy, como soy, si aprecio esto que me hace un ser único, individual, y si además puedo admirarme, puedo disfrutarme, voy a generar un auténtico sentido de autoestima incondicional a lo que sea que yo haga. Obviamente el equivocarme no quiere decir que me quede ahí. Me equivoco, pero no me quito valor, no me resto valor, me llevo más bien a practicar más. Ajá. Y esto abre la puerta a la autoestima colaborativa, vamos a llamarlo así, que es cuando muchas personas usamos esta misma forma de pensar y entonces, pase lo que pase, no nos estamos lastimando, porque al final del día, ¿quién es el responsable de mis pensamientos?
¿Quién crea mis emociones, mis actos, mis palabras? Pues lo hago yo. A lo mejor desde una parte no consciente por falta de competencias, pero eso no tiene que minar mi autoestima. Yo soy responsable por usar mis poderes personales, de pensar, de sentir, de hacer y de decir, pero yo no soy responsable cuando en una relación el otro usa sus propios poderes personales y toma decisiones y habla y dice cosas. Entonces yo soy responsable de mí, pero no soy responsable de los poderes del otro. Pero de lo que sí soy responsable con respecto a los otros es cuando, habiendo conversado y llegado a compromisos, entonces me vuelvo responsable ante los otros por cumplir esos compromisos. Entonces, esto es sumamente importante, porque así es que podemos colaborar, podemos tener conflictos, pero podemos ser muy responsables para poder lograr las cosas. Y entonces, hagamos este alto para ver cómo resolver conflictos. O sea, primero hay una etapa de evaluación, una etapa de entender la situación. Luego diseñamos la actitud que necesitamos, el sistema de creencias, los estados internos, para luego ir a la acción, ya diciendo los marcos y logrando cerrar cualquiera que haya sido esa conversación. Y después hacemos un análisis de lo que funcionó y no funcionó. Porque al final del día, algo que es muy importante es que tú como líder siempre estás buscando el propósito más elevado, estás creando para ti y para los otros los mejores estados, conectando siempre con las personas, entendiéndolas y escuchándolas con profundidad. Así que bueno, este recorrido nos permite entender por dónde podemos empezar a llevar nuestro liderazgo a otro nivel para poder hacer una transición de lo que hayamos hecho hasta hoy y tomar estas nuevas herramientas y transformarnos en mejores líderes, mejores seres humanos. Así que bueno, llévate estas preguntas. ¿Cómo puedes aplicar? O sea, define 3 acciones inmediatas, comprométete con ellas y ríndele cuentas a alguien. Pídele a alguien que te ayude, que te permita su tiempo para que te ayude a lograr cosas, a darte cuenta a dónde tienes que ir, qué debes hacer, qué puedes cambiar. Así que bueno, con esto terminaríamos con los temas que diseñamos para el día de hoy. Espero que haya sido productivo. No sé si tengan dudas, preguntas. Es el momento de las preguntas, los micrófonos están abiertos o si quieren pueden hacerlas por chat. Antes también tenemos un anuncio parroquial importante, Iván, ¿verdad? Ajá. Nosotros pertenecemos al Instituto de Neurosemántica y alrededor de toda Latinoamérica existen varios entrenadores que están dictando estos cursos. Entonces, ahí le ponemos en pantalla los próximos entrenamientos que se tienen. Pueden contactar a Iván o a mí, que estamos en el chat por privado, y les ponemos en contacto con las personas coordinadoras de cada país. En el caso de Panamá, la otra semana vamos a estar teniendo un taller que va a tener que ver con todo este tema. Se llama Accediendo al Poder Personal. Todas las personas que están en el webinar que estén interesadas van a recibir un excelente descuento por haber participado estos 2 días en este webinar. Este taller habla específicamente sobre la separación del ser y el hacer, autoestima incondicional, manejo de estados emocionales, intencionalidad y sobre todo zona de poder, que es la clave. En México va a comenzar un líder practicante de neurosemántica, que es todas las herramientas de PNL aplicadas al liderazgo. Y en julio, un entrenamiento para todos aquellos que tienen que exponer ante juntas, hacer facilitaciones virtuales o presenciales. Se llama Excellent Facilitator. Es un entrenamiento de entrenadores, para entrenadores y capacitadores. En No sé Costa si tiene. Rica
Ajá. Vamos a tener también el líder practicante de PNL, empieza el 26 de julio. En El Salvador también empieza en agosto. Entonces, bueno, pues si les interesan estos temas, pues, estamos aquí, nos pueden contactar. Y pues les tenemos una muy buena noticia también. Una buena noticia. Bueno, otra buena noticia. Ya tenemos fecha para el próximo 9 de mayo, nuestro siguiente webinar que Donde vamos a tratar temas de liderazgo. ¿Qué les parece ese tema de liderazgo? ¿Les parece atractivo? Pueden levantar sus manitos. ¿Quiénes quieren aprender a desarrollar estados emocionales como líderes? y pues bueno, les vamos a estar mandando información aquí en el chat para nuestros próximos webinars. Recuerden que estos webinars, pues la intención es poderles aportar herramientas prácticas muy específicas, tener este tipo de interacciones muy puntuales que les den soluciones reales a sus asuntos. Así que Es una bueno, forma de dar pues, tips rápidos y soluciones algo muy rápidas para temas puntuales. Y como lo hemos dicho, o sea, el webinar, el contenido, certificación curricular, algún diploma, pueden contactarnos nosotros y por un módico valor, creo que de $15 era Iván, le emitimos un certificado totalmente avalado, tanto en México como en Panamá. así que bueno, pues creo que es momento de terminar. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que estén invirtiendo en su vida, en sus carreras, para que tengan cada vez mejores herramientas y puedan ser más efectivos, más exitosos y bueno, con esto que tengan mejores vidas. Para Bueno, nosotros ha sido un grato placer. Juan, muchísimas gracias. Luis, también les agradezco. Eh, Tener en cuenta, ¿no? Los marcos antes de poner mis mensajes en mayúscula. Sí, sí, sí. Bueno, ahí esperamos que te lleves nuevas ideas y que te las puedas ir eh, poniendo poco a poco. Como les decía en la lámina anterior, definan 3 acciones diferentes que pueden hacer. Comprométanse con ellas y que alguien les ayude. Siempre es más fácil que alguien nos pida rendir cuentas a cuando nosotros solos lo hacemos, ¿no? Digo, a veces ni siquiera lo necesitamos, pero si no, ayúdate de alguien, no sé, tu pareja, tu amigo, un compañero de trabajo, el jefe, que de esa manera no vas a soltar esas acciones. Y si no llevamos a cabo las acciones, pues de nada habrá servido todo tu gran esfuerzo. Así que bueno, excelente. Bueno, que tengan una excelente noche, un buen fin de semana y los esperamos en el webinar del 9 de mayo. Sí, cuídense mucho. Un abrazo. Yes. Saludos.